Hoy es miércoles 29 de enero de 2025. Estamos en la tercera semana del tiempo ordinario. Celebramos la memoria libre del Beato Manuel Domingo y Sol, fundador. Te invito a que dispongas tu mente y corazón para escuchar la palabra de Dios. Como baja la lluvia y la nieve, así es la palabra de Dios. Como el sol que a todos envuelve, así es su palabra de amor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus compañeros y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo se les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario a la palabra de Dios por el seminarista Alfredo Miguel Cano Vázquez, originario de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Progreso de Obregón, Hidalgo. Actualmente está prestando sus servicios en la parroquia de San Martín de Tours en Alfagayucan, Hidalgo. Sentado en una barca, Jesús enseña a la multitud. En estos versos Marcos describe de qué forma Jesús enseñaba a la gente. En la playa, sentado en la barca, mucha gente alrededor para escuchar. Por medio de las parábolas Jesús ayudaba al pueblo a percibir la presencia misteriosa del reino en las cosas de la vida. Una parábola es una comparación.
Se usan cosas conocidas y visibles de la vida para explicar las cosas invisibles y desconocidas del reino de Dios. Esta parábola retrata la vida de los campesinos. En aquel tiempo no era fácil vivir de la agricultura. El terreno era muy pedregoso, había mucho matorral, poca lluvia, mucho sol. Además de esto, muchas veces la gente acortaba el camino y pasando por los campos pisaba las plantas. Asimismo, a pesar de todo esto, cada año el agricultor sembraba y plantaba, confiando en la fuerza de la semilla, en la generosidad de la naturaleza. El que tenga oídos para oír, que oiga. Al final, termina diciendo que el camino para llegar a comprender la parábola es la búsqueda. Traten de entender. La parábola no dice todo inmediatamente, sino que lleva a pensar y hace descubrir desde la experiencia que los oyentes tienen de la siembra. Suscita creatividad y participación. Jesús conocía bien esta experiencia y hablaba de ella a los suyos. Decía: el reino de Dios se parece a un hombre que echa la semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Es el misterio escondido de la vida. Son las extraordinarias maravillas de la salvación que el Señor obra en la historia de los hombres y de las que los hombres ignoran el secreto. La intervención divina, cuando se manifiesta en plenitud, muestra una dimensión desbordante. En el momento de la cosecha, todo se ha transformado. El llanto ha terminado. Ha dado paso a los gritos de alegría. Cristo se compara con el sembrador y explica que la semilla es la palabra. Quienes oyen la palabra, la acogen y dan fruto. Forman parte del reino de Dios, es decir, viven bajo su señorío. Están en el mundo, pero ya no son del mundo. Llevan dentro una semilla de eternidad, un principio de transformación que se manifiesta ya ahora en una vida buena, animada por la caridad, y al final producirá la resurrección de la carne. Este es el poder de la palabra de Cristo. ¿Cómo ayudamos a que germine lo mejor de nosotros y a quién se lo vamos a ofrecer? Desde un bote les decía, a sembrar un día salió el sembrador. Su semilla en el camino, en piedras, espinos y tierra cayó. El grano que cayó junto al camino lo comió alguna vez que pasó. Y el grano entre las piedras dando brotes se secó, sin raíces bajo el sol. El grano que entre espinas se quedó, dio brotes y aguantó cuando el sol vino. Pero no pudo dar sus frutos y se sofocó, porque estaba rodeado por espinos. Solo el que cayó en la tierra buena dio frutos cuando estaba ya crecido. Dinos qué son el camino, las piedras, espinos, tierra y sembrador. Ábrenos ojos y oídos y será entendido el mensaje de amor. Pues el grano en el camino es quien no logra comprender la palabra que escuchó. El diablo como pájaro no dejará crecer lo que Dios en él sembró. El grano entre las piedras es aquel que es inconstante y no extiende raíces. Las pruebas de la vida no le dejarán crecer el don que la palabra en él realice. Y las preocupaciones como espinos sofocan la palabra que ha crecido. El grano que cae en tierra buena y
que en abundancia frutos da. Es todo el que la palabra entienda y de muchos frutos de bondad. Desde un bote les decía. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Ahora te toca a ti ponerla en práctica, compartiendo y viviendo lo que has escuchado. En piedras, espinos y tierra cayó. Dinos qué son el camino, las piedras, espinos, tierra y sembrador. Ábrenos ojos y oídos y ser entendido el mensaje de amor. Te comparto el santo del día. 29 de enero. Beato Manuel Domingo y Sol. Nació en Tortosa el año de 1836. Desde tercero de filosofía no sabía qué era sobrarle el tiempo. Una vez ordenado sacerdote, el celo por la gloria de Dios le devoraba. Vivió el sacerdocio con pasión ardiente. Todos los campos le atraían. Un hermoso lema compendiaba sus ilusiones. No estamos destinados a salvarnos solos. Trabajó afanosamente como párroco, misionero, apóstol de los jóvenes, profesor, publicista, fundador y confesor en varios conventos, animador de círculos de obreros y patronos, capellán de adoración nocturna. Centró sus energías en lo que él llamaba la llave de la cosecha, trabajar en la raíz del bien. Había descubierto la perla preciosa y lo dejó todo para comprarla. El Señor me ha dado a gustar consuelos y sinsabores en el ministerio, pero de todo esto, el fomento de las vocaciones sacerdotales es lo que forma y formará mi gozo y mi corona. La situación de los seminarios era lamentable. No había sacerdotes preparados para dirigirlos. Vio la necesidad de formar santos. Decidió fundar una unión de sacerdotes que diera continuidad a la obra. En una celebración de la Santa Misa, sintió la inspiración sobrenatural de fundar la Hermandad de Sacerdotes Operarios con el objetivo principal de trabajar en el campo de las vocaciones. Murió el 25 de enero de 1909. El Papa Juan Pablo II declaraba beato a don Manuel el 29 de marzo de 1987. Insistía el Papa en la clarividencia y actualidad del carisma de don Manuel, la urgencia de trabajar por las vocaciones sacerdotales. Que el Señor te bendiga hoy y siempre.